Un cordial saludo para todos los tutores, tutoras, docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. Yo soy Natalia Sanabria Silva, soy formadora del programa y los estaré acompañando en este espacio junto con mi compañero formador Julio Mauricio Torres. Gracias, Natalia. Un cordial saludo a todos los tutores, tutoras, docentes y directivos docentes del programa Todos Aprender. Soy Julio Mauricio Torres, formador del programa, y los estaré acompañando junto con mi compañera Ivette Natalia. Es muy grato compartir con ustedes esta serie integrada, la cual se titula Organizadores gráficos, herramientas pedagógicas para la evaluación y la retroalimentación. Nuestra CDA está organizada en 5 espacios, a saber: 1. Contextualización. 2. Exploración. 3. Estructuración. 4. Práctica y transferencia. Y 5. Valoración y cierre. En el marco de este objetivo que nos hemos planteado, vamos a situar nuestro momento de estructuración. Y lo primero que nos vamos a permitir abordar aquí es la pregunta en torno a qué son nuestros organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son una representación visual de conocimientos que se expresan de manera gráfica. Son representaciones esquemáticas en las que se rescatan aspectos importantes de un concepto o materia y se presentan las relaciones jerárquicas y paralelas entre conceptos amplios e inclusivos y los detalles específicos, constituyéndose así como una herramienta de enseñanza que favorece el aprendizaje significativo. En tal sentido, estos organizadores constituyen herramientas que coayudan tanto a profesores como a estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los profesores, constituyen un instrumento eficaz para la planeación de actividades, para la evaluación formativa y la retroalimentación. En el caso de los estudiantes, los organizadores se convierten en un insumo importante para la autogestión del conocimiento al facilitar la representación gráfica de esquemas mentales, que permiten una mayor comprensión de los contenidos y aumentan la capacidad de su implementación en tareas escolares, así como en problemas de la vida cotidiana. El segundo aspecto que vamos a abordar es el para qué se utilizan los organizadores gráficos. Y aquí vamos a señalar cómo el uso de estos organizadores gráficos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite clarificar el pensamiento desde la promoción de este pensamiento crítico y reflexivo gracias al ejercicio de clarificación de las ideas, de jerarquización y de relación de estas. Reforzar la comprensión desde la verbalización y el reconocimiento que hace el estudiante de lo que ha aprendido. Integrar el conocimiento previo con este nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Retener y recordar nueva información, promoviendo una mayor recordación al fijar la atención y permitiendo una memoria de largo plazo. Identificar conceptos desde el reconocimiento de aquellos que hemos aprendido hasta los que aún nos faltan por clarificar. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, dado que los estudiantes pueden encontrar en los organizadores gráficos un conjunto de herramientas para organizar la nueva información que reciben de manera más adecuada. Enriquecer la lectura, la escritura y el pensamiento, pues ayuda a la organización de las ideas antes de la redacción de un texto, por ejemplo, y favorece la comprensión lectora al facilitar el desglose de los textos y ayudarnos con el seguimiento a nuestras ideas que surgen mientras leemos. Mejorar la interacción social y la colaboración, ya que el uso de organizadores gráficos permite el trabajo colaborativo y la construcción conjunta en la resolución de problemas, diseño de planes y planteamiento de soluciones. Favorece la comprensión en los procesos de resolución de problemas. Y como elementos centrales en el marco de este taller, empezaremos a situar cómo estos organizadores nos permiten evaluar y retroalimentar. Evaluar en la medida en que el estudiante puede identificar la evolución de sus trabajos iniciales respecto a los actuales y en este sentido identificar los avances logrados en su proceso de aprendizaje. Asimismo, los docentes pueden encontrar en los organizadores gráficos amplia evidencia de los objetivos alcanzados. Retroalimentar en la medida en que el uso de los organizadores gráficos en el lugar del maestro permiten encauzar las orientaciones previas, durante y posteriores como apoyo para la retroalimentación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La tercera pregunta que abordaremos es en relación con cómo se utilizan los organizadores gráficos
Y en el marco de esta pregunta, lo primero que vamos a situar son los tipos de organizadores gráficos. Encontramos los organizadores de tipo conceptual, que son un medio para visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos, además de revelar con claridad la organización cognitiva de los aprendices. Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de organizadores son útiles cuando los eventos tienen inicio y final específico. Por su parte, los organizadores jerárquicos empiezan con un tema o concepto y luego incluyen un número de rangos o niveles debajo de este concepto. La característica clave es que existen diferentes niveles que proceden de la parte superior hasta la parte inferior o viceversa. Acorde con estas categorías de clasificación que se proponen, aquí vemos a modo de ejemplo algunos de los organizadores gráficos más representativos en cada una de dichas categorías. Cabe señalar que hay diversas fuentes y formas de clasificar los organizadores gráficos. Por lo general, estas categorías no excluyen organizadores gráficos entre sí, dado que además existen organizadores gráficos que comparten características comunes. Es importante señalar que al trabajar con las niñas y los niños de preescolar y primaria, se posibilita el uso de estos organizadores gráficos como herramientas que nos brindan múltiples y diversas formas de plasmar las ideas y conceptos construidos, adquiridos e instalados en el pensamiento de ellos y ellas. Para el caso de los niños y las niñas, es posible vincular las ideas a través de imágenes, dibujos y palabras que permitan construir las estructuras, unas quizás más cercanas a la formalidad de los organizadores gráficos convencionales y otras posiblemente menos formalizadas, pero que seguro permiten reflejar las diversas formas de pensar y expresar de los niños y las niñas. Fijémonos entonces cómo aquí, en estos ejemplos de trabajos escolares, encontramos organizadores gráficos tales como el árbol genealógico, una línea del tiempo, tablas de continuidad y barras de datos con un acercamiento más formal a las estructuras preestablecidas. Aquí observamos otras producciones de los niños y las niñas desde aproximaciones y construcciones propias que dan cuenta de sus propuestas para ordenar las ideas. Llama la atención en estas últimas la forma como se ordenan y presentan las ideas en relación con cómo ello, aun cuando no pueda corresponder exactamente con la estructura formal de los organizadores gráficos, permite visualizar las estructuras cognitivas que reflejan sus capacidades y su proceso de conceptualización y representación. En este sentido, el trabajo con los organizadores gráficos puede darse en algunas oportunidades a partir de formatos jerárquicos prediseñados que orienten a los estudiantes en la inclusión de ideas concretas, pero también podrán plantearse oportunidades en las que se promueva esta elaboración propia que permita a los niños y las niñas plantear sus propios puntos de vista y dar cuenta de sus propias estructuras de pensamiento. Es fundamental reconocer que los organizadores gráficos son una herramienta que permite la representación gráfica del conocimiento, pero que justamente esta representación del conocimiento puede darse de diversas formas. En tal sentido, resulta valioso que su uso se articule con otras herramientas y recursos que promuevan diversas formas de representación del conocimiento, sin restringirse al uso de organizadores gráficos de manera única o preferente. Los organizadores gráficos, por ejemplo, pueden constituirse en una oportunidad para que desde allí los maestros y las maestras planteen la articulación con propuestas que movilizan la producción textual y la comprensión lectora. Muy bien, vamos a permitirnos a partir de aquí ahondar un poco más sobre el uso de los organizadores gráficos en el marco del proceso de evaluación y retroalimentación. Este abordaje lo realizará a continuación mi compañero Julio Mauricio. Gracias, Natalia. Para continuar con el tema de nuestro taller sobre la evaluación y retroalimentación con organizadores gráficos, vamos a ahondar un poco más en ese vínculo sobre cómo se puede evaluar o retroalimentar a partir de los organizadores gráficos. Y en este sentido cobra mucha importancia el hecho de que la herramienta o la estrategia de organizadores gráficos puede utilizarse en la medida en que estén vinculada a un marco de planeación de la enseñanza mucho más amplio y que tenga una intencionalidad. En esa medida es que
se puede dar cuenta para que el organizador gráfico sirva a los fines de la evaluación y la retroalimentación y no se convierta en una herramienta más del proceso de enseñanza o de aprendizaje. En ese orden de ideas, los organizadores gráficos se eligen por los estudiantes o el maestro en función de los alcances y las posibilidades que ofrecen como herramienta para concentrar aspectos centrales de una conceptualización como punto de referencia para considerar aprendizajes y conceptos adquiridos para el intercambio e interpretación de lo expuesto por el estudiante desde la construcción conjunta con sus pares o en apoyo con el docente. El uso de organizador gráfico en el lugar del maestro permite encauzar las orientaciones previas, durante y posteriores como apoyo para el proceso de retroalimentación. A su vez, en los estudiantes permite registrar su conocimiento e intercambiar o contrastarlo con otros. Al visualizar en esquemas gráficos su propio proceso, observa cómo comprende y percibe su progreso. Además, permite al maestro y a los estudiantes visibilizar los conocimientos presentes o adquiridos e igualmente considerar aquellos conceptos subyacentes o requeridos o por esclarecer en función de una profundización o en la necesidad de generar una nueva visión, búsqueda y orientación para su adquisición. Todo proceso de evaluación proporciona una información específica de orden cualitativo o cuantitativo para hacer un balance, un contraste con el nivel del conocimiento adquirido. Esta información es de importancia para dar continuidad significativa en los aprendizajes, que el uso de los resultados de la evaluación sean considerados en espacios de retroalimentación desde la lectura del docente y la mirada del estudiante o el grupo de estudiantes, para contrastar el modo o el grado de asimilación de los conocimientos. En la medida en que surta el efecto de recoger la información del proceso de aprendizaje de los estudiantes, se constituye en una evidencia de evaluación el organizador gráfico, el cual me va a permitir dar cuenta del proceso adelantado por cada uno de los estudiantes. En la medida que el estudiante haga conciencia de su propio ejercicio de aprendizaje a través de la utilización de organizadores gráficos, le va a permitir fortalecer su autonomía, su autorreflexión, percibir su avance y su progreso sobre el proceso de aprendizaje. En esta medida estaremos fortaleciendo habilidades cognitivas como metacognitivas y sobre todo estaremos generando unos espacios entre maestro y estudiantes mediados por herramientas que les sean significativas tanto al estudiante como al maestro. Como hemos visto hasta aquí, como lo mencioné en la diapositiva anterior, existe un sinnúmero de organizadores gráficos e incluso podemos promover el diseño de estos a partir de la creatividad y de propuestas propias de los estudiantes, de los niños, de las niñas. En tal sentido, elegir el organizador gráfico con el que vamos a trabajar es una tarea importante y que requiere considerar varios aspectos en relación con lo que nos proponemos como maestros. Es así como lo primero que debemos considerar es cuál es nuestra intención de aprendizaje, cuál es nuestra planeación, cuál es nuestra intencionalidad desde el marco de lo pedagógico. ¿Qué nos hemos planteado a partir de esos procesos cognitivos y metacognitivos que queremos promover en los estudiantes? Para esto es importante recordar que hasta aquí hemos planteado en torno a lo que nos permiten los organizadores gráficos frente a la estructuración y organización de ideas, conceptos propios, a la jerarquización, a las estructuras de cómo se construye los conceptos, la forma de representación visual, espacial, a la forma como compartimos información, como reconocemos procesos, secuencias, comparamos y contrastamos información. Entendiendo lo anterior, es importante reconocer cuáles son las características y los alcances que nos ofrecen los diferentes tipos de organizadores, identificando sus fortalezas, limitaciones, de modo tal que podamos elegir el más apropiado en relación con nuestra intencionalidad pedagógica. ¿Qué nos hemos planteado planteado? La consulta bibliográfica, que nos es de mucho apoyo en la labor de identificación de los organizadores para comprender qué podemos trabajar en cada uno y cómo podemos estructurarlo con los niños y las niñas.
en el marco de los recursos del taller, utilizando las lecturas y los anexos, encontraremos información de utilidad. En este sentido, podremos ampliar con la búsqueda de otros referentes y ejemplos que sean de fácil acceso. En este proceso de elección también es clave considerar los diferentes momentos en los que vamos a utilizar los organizadores gráficos, dado que podemos determinar cuáles nos permiten reconocer los conocimientos previos en un momento inicial, si así lo queremos, como antesala al desarrollo de un proceso de enseñanza y de aprendizaje, o cuáles nos permiten evidenciar la vinculación y la constatación de conocimientos nuevos durante el momento de desarrollo de la temática o de la estructuración didáctica, y cuáles nos pueden servir para hacer mejor una recapitulación del proceso de aprendizaje, para establecer los diálogos e intercambios en el marco del momento de cierre, que nos permitan recoger la información que requerimos para el proceso de retroalimentación, pero también para convertirse en evidencia del proceso de evaluación. Los organizadores gráficos en el proceso de la práctica pedagógica, como lo citamos en la diapositiva anterior, la elección del organizador gráfico es una tarea clave y muy importante para situar en el marco de un proceso mucho más amplio que realizan nuestros maestros en el marco de su práctica. En el proceso de planeación, como ya lo veníamos mencionando, es fundamental la definición de la intencionalidad de enseñanza y de aprendizaje, o sea, la intencionalidad desde lo pedagógico, y desde allí situar esos objetivos de aprendizaje y desempeños esperados como puntos base para establecer esos criterios de evaluación, y pensar en el uso de los organizadores gráficos en este marco, de modo que se constituyan en una herramienta que se elige desde esta intencionalidad formativa y evaluativa, pensando su sentido desde la planeación y no como un instrumento más aislado del proceso. Desde allí podemos poner en práctica la construcción de nuestros organizadores gráficos. Puede ser junto con otras herramientas que plantee el maestro para movilizar otras formas de representación del conocimiento, de modo que los niños y las niñas puedan poner en juego todos esos procesos cognitivos que ya mencionamos, evidenciando su proceso de aprendizaje a lo largo de las actividades que plantea el maestro. Todo esto permitirá establecer los puntos para la recolección de evidencias que se constituyan en un insumo para formalizar la evaluación y retroalimentación, que, como vimos, se están considerando como procesos transversales que se empiezan desde el momento de la planeación. En este momento más formal de la evaluación y la retroalimentación, la idea es poder volver sobre lo planeado para contrastar lo que hemos logrado en relación con lo que habíamos planteado y volver sobre los criterios de evaluación para establecer elementos para la retroalimentación.